para poder recibir. Te pedimos por Susan para que estés obrando en su corazón y en su mente para poder utilizarla conforme a tu voluntad. Te damos gracias por este bendito privilegio que has dado a través de la unidad en Cristo. Te pedimos que tú puedas guiar todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la idea de este curso precisamente es capacitar, ¿no? Es un curso completo del todo, habría muchísimas cosas para aprender, pero la idea es que podamos capacitarnos para mejorar, para aprender algo nuevo y practicar sobre todo también. Así que durante las clases va a haber algún tipo de práctica, porque lo que vemos en general en las iglesias es que cuesta preparar lecciones, ¿no? De pronto, uno tiene un material, pero no está preparando uno mismo, y está bueno que uno prepare, que piense en cuál es la necesidad de los niños que tenemos a nuestro cargo, específicamente porque los materiales que usamos, que vienen ya hechos, son muy buenos en muchos casos, pero fueron escritos por personas que no están en nuestro contexto. Entonces la idea es que podamos nosotros mismos elaborar nuestras lecciones pensando en las necesidades de los niños, pensando en sus necesidades espirituales sobre todo, y qué es lo que queremos lograr de ellos, ¿no? Sobre todo que ellos apliquen la palabra de Dios a sus vidas. Así que, bueno, vamos a comenzar pensando cuál es el fundamento de nuestra enseñanza, por qué le enseñamos a los niños. Y ahí hay un texto que creo que deberíamos saber de memoria, ¿no es cierto? 2 Timoteo, cuando nos habla acerca de Timoteo, y el apóstol Pablo le dice esto, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La base, el fundamento de enseñar a los niños viene de esto, de que Pablo habló bien, vamos a decirlo así, habló bien del hecho de que Timoteo desde niño sabía las Sagradas Escrituras y no solamente conocía las historias bíblicas, y eso vamos a ir llegando a lo que queremos en esta capacitación. No solamente conocía historias bíblicas, sino ¿qué más vemos de este versículo? Que él sabía las Sagradas Escrituras, que lo podían hacer sabio, ¿para qué? Gracias. Para la salvación, es decir, el conocimiento de la Biblia es para salvación y para crecimiento, por supuesto, pero el énfasis acá está en que esas escrituras que ese niño, desde niño conocía Timoteo, lo habían llevado a la salvación. Y es lo que queremos en nuestras clases, que los niños, preadolescentes, adolescentes, bueno, y podríamos seguir, ¿no es cierto?, que ellos conozcan historias bíblicas, pero que esas historias bíblicas los lleven a conocer al Salvador y a aplicar la Escritura a sus propias vidas. Entonces, podemos decir que el ministerio entre los niños es un ministerio importante que tiene que ver no solamente con, como dije, transmitir historias, relatos. Los niños fácilmente pueden aprender que David mató a Goliat, ¿no? Desde chiquitos lo sabemos, o que José tuvo una túnica de muchos colores, o que a Jonás lo tragó un gran pez. Eso es fácil de entender, pero el ministerio cristiano realmente enfocado de buena manera es que lleva a los alumnos a conocer al Señor y a crecer espiritualmente, y que ellos mismos puedan aplicar las verdades bíblicas a sus propias vidas. Bien, entonces, ¿por qué debemos enseñar a los niños? Hay un texto importante que podemos encontrar allí en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Lo podemos buscar, lo pueden marcar en sus Biblias. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Vamos a leer a partir del versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión,
en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Fíjense que aquí las instrucciones para reunir a todo el pueblo, buenas tardes, las instrucciones para reunir a todo el pueblo incluían a los niños, y esta es una constante en la Biblia, que Dios siempre incluso nombra a los niños como parte de las congregaciones. Es importante porque se los tenía en cuenta. Se pedía que ellos estuvieran presentes y no ponían una guardería para los niños, sino que los niños mismos tenían que escuchar la lectura de la ley, a veces durante muchas horas, pero ellos tenían que estar atentos también. Y ya sé que hoy en día cuesta más que los chicos se queden quietos, ¿no? Pero uno imagina que esta gente que estaba reunida en las plazas, en los lugares públicos, estarían con sus padres, y habría exigencia para que se quedaran quietos para escuchar, ¿no? Porque Dios los tenía en cuenta, que ellos debían escuchar la ley de Dios. Entonces podemos decir que en primer lugar es un mandato de Dios, que le enseñemos a los niños es un mandato de Dios, porque Él mismo los nombra específicamente en la Biblia. En segundo lugar, podemos decir que Jesús le dio importancia a los niños, ¿sí? De eso vamos a mencionar unos textos más adelante, pero Jesús mismo los tuvo en cuenta en las indicaciones que dio a sus discípulos en cuanto a la enseñanza y por su ejemplo. Y algo que a veces uno dice, bueno, los niños son el futuro de la iglesia. No, son el presente, son los que tenemos ahora. No sabemos si los vamos a tener más adelante, pero si los tenemos ahora, son también presente de la iglesia. Y tenemos que darles importancia en todo lo que se realiza para el Señor en la iglesia. Por eso, bienvenidos al curso, porque están deseosos, interesados en poder capacitarse más. Bien. Entonces, ya hemos dicho que se ha mencionado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hubo enseñanza para los niños en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos textos que nos hablan entonces de la enseñanza a los niños. Y ahora voy a pedir a ustedes que colaboren un poquito con la lectura de estos textos, Deuteronomio 6, 1 al 9, Salmo 78, 1 al 8 es un poquito más largo, pero es importante ese pasaje, y Nehemías 8, 3. ¿Alguien que lea Deuteronomio 6? ¿1 al 9? Sí. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, ¿qué instrucción encontramos allí para el pueblo de Dios? Sí, después del Salmo sí. ¿Qué instrucción encontramos aquí en Deuteronomio? A ver si lo pueden resumir. ¿Qué entendieron del pasaje? Bien, la responsabilidad primordial,
según la ley de Dios, era en la familia, ¿no? No estaba la escuela dominical ni las horas felices, porque el pueblo de Dios, cada padre de familia, cada madre tenía la responsabilidad de enseñar a sus hijos. La escuela dominical fue algo que surgió muchos siglos después como una necesidad, porque ya los padres no se ocupaban de la enseñanza religiosa, ¿sí? Pero de todas maneras nos sirve como ejemplo de lo que Dios está diciendo, de qué manera debemos enseñar. Y Micaela dijo, con repetición, ¿no? Es decir, repitiendo en todo momento y en todo lugar, aprovechando los momentos y aprovechando las circunstancias. El padre iba caminando con su hijo y debía hablarle en forma natural acerca de Dios y de lo que Dios había hecho. Era algo que estaba como incorporado a la conversación de todos los días. No era un compartimento estanco, bueno, ahora vamos a hablar de religión, sino que constantemente Dios estaba presente en esa familia. Así era el ideal que Dios tenía previsto. Como eso no se ha cumplido, entonces las iglesias han visto la necesidad de tener actividades, clases para los niños, pero de alguna manera tendremos que también lograr esto, ¿no? Que nuestra conversación con los chicos sea algo natural. En las horas felices, el momento en que uno está charlando con ellos, durante la merienda, en los juegos, de alguna manera tenemos que tratar de incorporar también lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta, qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué ha hecho por nosotros. La idea era esa, repetición. Los israelitas, judíos, eran personas que ejercitaban muchísimo la memoria. Bueno, hoy en día se ha perdido mucho, ¿no? Ni hasta nuestro propio teléfono sabemos de memoria. Pero qué bueno es que los chicos aprendan porciones de la Biblia, ¿no? También algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, Carmen, Salmo 78, del 1 al 8. En este pasaje, les adelanto, para que vayan pensando, hay todo un plan, podríamos llamar un plan educativo, porque hay contenidos, hay objetivos. ¿Qué es lo que Dios quiere en cuanto a la enseñanza? Sí. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presto mi oído a la palabra de Dios. Mis labios pronunciarán palabras que evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No las han escondido de sus descendientes. Habitaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob. ¿Querés que siga otro, Carmen? Ay, espera que ahí enfoco. Sí. Tomás, seguilo porque no, es muy chiquita esta letra. Eso es lo que pasa. Bueno, gracias. Sí. ¿A quién? El 5 era. Sigo el mío, si no. Dale. 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Sí, el 7. Al fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hasta ahí, gracias. Bien, vamos a pensar, ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad de enseñar, según este pasaje? Los padres de familia, nosotros en algún momento, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice? No las encubriremos, versículo 4,
nosotros hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, versículo 3, y luego el compromiso, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Bien, entonces somos nosotros los responsables de transmitir, ¿sí? En el pueblo de Israel era una transmisión así de generación a generación. Nosotros como creyentes en el Señor Jesús también tenemos que tener esta idea de transmitir a la generación venidera. Hoy está Mía con nosotros. Mía es la próxima generación, ¿no es cierto? Es la generación venidera, por decirlo así. Tenemos esa responsabilidad para con ellos. Bien, ahora, ¿qué es lo que les vamos a enseñar? También está en estos versículos. ¿Qué dice aquí? El contenido, ¿cuál sería según estos versículos? Bien, hay varias cosas, a ver si las enumeramos. Dice, ¿qué vamos a contarle a la generación venidera? Muy bien. Bien. Las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. A ver si lo podemos pensar en términos de lecciones bíblicas. ¿Qué sería contarle a la generación venidera, es decir, a los chicos en las horas felices o en la escuela dominical, qué sería contarle las alabanzas de Jehová? ¿Cómo lo entienden ustedes? Bien, pueden ser las canciones que se cantan. Les enseñamos lo que significa el contenido de las canciones, la letra, ¿no es cierto? Le damos importancia a la letra. ¿Qué más? Bien, podría ser, sí. Los motivos por los cuales alabamos a Dios también, ¿no es cierto? Les contamos las alabanzas de Jehová porque son los motivos por los que alabamos a Dios. También dice que tenemos que enseñarle de la potencia de Dios. ¿A qué tipo de lecciones podemos referirnos ahí? Bien, los milagros, ¿no es cierto?, que muestran cómo es Dios, la potencia de Dios, ¿sí? Y las maravillas que hizo. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y qué más? La salvación. Qué maravilla más grande que esa, ¿no? Que Dios entregó a su Hijo por nosotros. O sea que ahí está todo lo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarles a alabar a Dios, tenemos que enseñarle acerca de Dios, la potencia de Dios, tenemos que enseñarle lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Está todo contenido allí. Ahora, ¿cuál sería el objetivo, según este pasaje, cuál sería el objetivo de nuestra enseñanza? ¿El para qué? A ver. Bien, hay varias cosas también acá, ¿sí? A ver qué encuentran como objetivos de la enseñanza. El verso 6, para que conocieran las generaciones venideras. ¿Sí? Para que lo conozcan, sí, las generaciones venideras, ese todavía es nuestro objetivo, pero ¿cuál sería el objetivo para ellos? A fin de que pongan en el Señor su confianza. ¿Bien? ¿Qué significa poner la confianza en Dios? Primero, la salvación, ¿no es cierto? Confiar en el Señor para salvación. Y luego, sí, la dependencia, como han dicho. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo? ¿Y antes de eso? Que no se olviden de las obras de Dios. La repetición en la enseñanza es importante, ¿sí? Sobre todo en los más chiquitos, cuando ellos necesitan que uno les repita mucho las mismas historias. Pero también a nosotros nos hace bien repasar lo que Dios ha hecho, para que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho. ¿Y qué más? Ahora sí, alguien lo había dicho ya. ¿Para qué? Para que guarden sus mandamientos. Puesto en otras palabras, para que sean obedientes a Dios. Entonces estamos enseñándoles en cuanto a la salvación, estamos enseñando que no olviden las obras que Dios ha hecho, para eso la tienen que conocer, y además para que sean obedientes, es decir, que apliquen esa palabra a sus propias vidas.
y para que no se aparten, para que no sigan los malos ejemplos, ¿no? En la sociedad abundan los malos ejemplos, entonces para que no hagan lo malo. Son 4 objetivos en realidad. Gracias, Micaela. Sí, bien. Un solo textito en Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bien, esto por supuesto que ocurre cuando han vuelto a Jerusalén, están en el proceso de reconstrucción, o mejor dicho, habían terminado la reconstrucción del muro, reúnen a todo el pueblo para escuchar la ley, a todo el pueblo. Ahora entendemos que en la Biblia, cuando dice todo el pueblo, incluye a los niños, ¿sí? Porque explícitamente en Deuteronomio los nombra, pero acá dice hombres, mujeres y todos los que podían entender. Todos. Estaban todos allí. Como dije, no había guardería para los niños, estaba todo el pueblo allí. ¿Cuántas horas estuvieron? Ahí lo dice, más o menos. Lo pueden deducir. Desde el alba hasta el mediodía. Desde el amanecer hasta el mediodía. 5 o 6 horas. 5 o 6 horas, depende de cuando salía el sol en ese momento. Pero estuvieron un montón de horas parados escuchando. Entonces, hoy me parece que sería un poco difícil lograr eso, pero estaba el pueblo allí completo, escuchando, ¿sí? Y había personas, junto con Esdras, que le estaban dando sentido a lo que se estaba leyendo, explicando para que la gente pudiera entender, o se transmitía, porque no había sistema de sonidos, entonces tenían que por ahí volver a completarlo, decirlo y repetirlo. Bien, creo que en el Antiguo Testamento no queda duda que los niños estaban incluidos en todo lo que era la enseñanza acerca de Dios, ¿sí? Porque lo importante era que conocieran al Dios verdadero. Y vamos a mencionar nomás 3 ejemplos de niños en el Antiguo Testamento que, bueno, ellos desde niños supieron de Dios. A ver si descubren quiénes eran. Samuel, la primera imagen. La segunda, ¿alguna historia que les recuerde esa imagen? La sierva de Naamán, muy bien, lejos de su familia, igualmente ella pudo dar testimonio de alguna manera de Dios. Y la tercera, Daniel, ¿sí? Daniel con sus 3 amigos que propusieron, o Daniel propuso en su corazón, no contaminarse. Desde muchacho, lejos de su familia también, pero tenía esa disposición de obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque desde niño, quizá era adolescente en ese momento, pero desde niño había sido enseñado en la ley de Dios. Bien, en el Nuevo Testamento ahora, bueno, no cabe duda de que el Señor Jesús mismo le dio importancia a los niños y tenemos varios pasajes allí. Mateo 18, 1 al 14 podríamos tomarlo como la base de lo que es la evangelización de los niños. Después lo vamos a tratar un poquito más cuando hablemos de ese tema. Pero Jesús mismo los puso en medio a los niños, ¿no? Y los puso como ejemplo. Y esto es importante para nosotros, que Él los tuvo en cuenta. Y cuando los discípulos quisieron sacar a la gente que había llevado a sus niños para que Él los bendijese, Él les dijo, no, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero también en el Nuevo Testamento estaban incluidos en los cultos. Piensen que las epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses, estaban dirigidas a iglesias y había instrucciones para los hijos, ¿no? Nos han machacado cuando éramos chicos, ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres. Bueno, bien, esos niños estaban presentes porque escuchaban, las epístolas se leían en público, en las reuniones, y entonces los niños también estaban incluidos allí. Y por eso Pablo, cuando escribía sus epístolas, tenía instrucciones específicas para esa parte del público que estaba presente, que eran los niños. Por eso tenemos los pasajes de Efesios 6.1 y Colosenses 4.20.
Y el texto que hemos mencionado, Timoteo, como un caso ejemplar, fue criado desde niño por su madre y su abuela, en un hogar en que el padre no era creyente. Sin embargo, ellas, como judías practicantes, se encargaron de enseñarle a este niño antes de convertirse al Señor Jesús. O sea, él ya tenía todo un trasfondo del Antiguo Testamento que le habían enseñado en su propia casa, aún sin tener el privilegio de tener a su papá creyente. Bien, hemos hablado de esto porque tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta. El pasaje de Mateo 18, 1 al 14 lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que vamos a pensar que cuando los niños son alcanzados por el Evangelio, ocurren varias cosas, ¿sí? Según la Biblia, ellos pueden ser salvos. Esto lo encontramos en Mateo 18. Los niños pueden convertirse desde niños. Desde el momento que ellos entienden que pecan, pueden también entender que necesitan pedir perdón y pueden recibir al Señor en su corazón. Por supuesto que una decisión tomada de muy chiquito va a necesitar un reacomodamiento a medida que va creciendo y entendiendo más. Pero los niños pueden ser salvos porque entienden que ellos son pecadores, a partir de ese punto. No podemos decir exactamente la edad. Los niños salvos también, y pensando sobre todo en lo que son las horas felices, ¿no? Que alcanzamos a niños cuyos padres no son creyentes, pueden también dar testimonio a su familia y la familia puede llegar a conocer al Señor. Esto ha pasado muchísimas veces en muchas horas felices y nos alienta a seguir con el trabajo de Hora Feliz porque es un medio para llegar a las familias. Muchos dan testimonio de esto, ¿no? Y muchas iglesias se han fundado a partir de una hora feliz. Creo que la iglesia de Chiclano, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Que empezó con una hora feliz en la familia Gramajo muchos años atrás y finalmente llegó a ser una iglesia completa. Bien, ¿qué más? Los niños son librados por el Señor de una vida de fracasos. Un niño que conoce al Señor desde niño puede ser librado de muchas cosas. Hay gente que dice, a mí me hubiese gustado tener la experiencia de estar lejos del Señor en el mundo, pero y después convertirme. Los hijos de creyentes a veces dicen eso, pero no es así, ¿eh? La vida lejos del Señor es triste, es horrible, pasan cosas que marcan para el resto de la vida. Entonces demos gracias al Señor los que hemos tenido un hogar creyente, porque es un privilegio, ¿eh? Y el Señor nos ha librado de muchos fracasos en la vida. Además, son guardados aún en entornos complicados, aún cuando la familia de ese niño tenga muchas dificultades, aún así el Señor los guarda porque son de Él. Cuando ellos conocen al Señor de niños, pueden crecer, incluso salir de ese entorno y no ser arrastrados por eso mismo. Y aprenden y memorizan las Escrituras con facilidad. Los niños son como esponjas, entonces uno aprovecha esa capacidad que tienen los chicos de aprender y aun cuando se vayan y quizá después no vuelvan a asistir a la iglesia por muchos años, siempre van a recordar esas enseñanzas. Me ha tocado encontrarme con chicos que han estado en alguna hora feliz y se acuerdan de las canciones o se acuerdan de la maestra, se acuerdan de algún texto, y eso va quedando en la vida de ellos, ¿no? Y saben, en las vueltas de la vida y de los fracasos, saben a dónde recurrir porque han recibido esa enseñanza con respecto al Señor. Así que tenemos que animarnos para seguir trabajando con los niños. Bien, como iglesia, ¿qué debemos ofrecer? Entonces, cada uno somos iglesia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la iglesia debe, ya no solamente los maestros, sino cada miembro de la congregación y la congregación como un todo, debe ofrecerle a los niños que vienen, tanto a las horas felices como a la escuela dominical, varias cosas.
En primer lugar, todos debemos mostrarles amor a los niños, ¿sí? Ellos deben percibir amor en cada miembro de la congregación, sea o no sea maestro, ¿sí? Los niños deben ser objeto de nuestra atención. Específicamente para los maestros deben recibir una enseñanza correcta. ¿Qué más? Deben recibir también orden y límites. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen de contextos muy complicados donde no hay orden y no hay límites. Entonces la iglesia de alguna manera debe producir esa calma, ese orden, esa disciplina, que no es una disciplina autoritaria, sino que es algo en que el chico se sienta cómodo y sepa hasta dónde puede llegar. Y que hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Y aún en las horas felices tenemos que lograr ese equilibrio, ¿no? De poder que ellos sepan que hay un límite y que hay reglas que las queremos obedecer entre todos. Bien, tienen que recibir también aceptación, ¿sí? Muchos niños hoy en día son denigrados, son despreciados, son rechazados, se burlan de ellos por cualquier motivo. Entonces, en la iglesia debemos mostrar esta aceptación y a la vez debemos ser nosotros ejemplos y modelos. El niño va a ver a Dios a través nuestro, y estoy hablando para toda la congregación, no solamente los maestros. Lo que ellos vean en los adultos son sus modelos a seguir. Entonces, sería muy triste que un chico diga, yo no quiero seguir a Dios, no quiero ser creyente, porque si voy a terminar como esa persona, no quiero ser así. No quiero que ese sea mi destino. Entonces, pensemos que todos somos un modelo y tenemos que mostrar la alegría de ser creyentes, que la vida vale la pena en el Señor, que aunque hay dificultades, seguimos adelante en el Señor. Y todo eso ellos lo perciben y lo ven. Como dije, somos todos parte de esto. Y a la vez la iglesia debe darle la posibilidad de crecer, darle la posibilidad de que ellos aprendan y sirvan, que aprendan a servir, que aprendan a usar dones para el Señor. Bien, bueno, vamos ahora entonces al pasaje de Mateo 18, 1 al 14. Vamos a ir leyendo este pasaje que es clave para ver cómo el Señor piensa con respecto a los niños. Vamos a ir versículos por versículos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una disputa de lugares, de poder, de a ver quién va a ser el más importante. Una discusión bastante egoísta, ¿no? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, ¿en qué sentido tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos? ¿Los niños son inocentes? Su credulidad. Credulidad, sí. Confianza en lo que el adulto le dice. ¿Qué más? Bueno, vos dijiste también, creer. Por lo menos, aunque a veces engaña también. No, los chicos pecan desde muy chiquititos, eso se los puedo asegurar. Bien, entonces no es porque sean inocentes, ¿sí? Además que nadie es inocente delante de Dios. Así que no es por ser inocentes que podemos decir, bueno, así recibimos el reino de los cielos. Supongamos que yo traigo un regalo acá, ¿no? Se lo doy a alguno de ustedes. No lo traje, tendría que haber traído algún regalo. Bueno, les traigo un regalo. A ver, Franco, te doy un regalo. ¿Vos lo recibís? Vamos a suponer que sos un adulto maduro. Vamos. Bien, perdón. Bueno, un adulto que está un poco como recatado, ¿no? A ver, si yo te doy un regalo, ¿vos qué harías con el regalo? Lo recibís. Ajá. Bueno, ¿saben que hay gente que cuando recibe un regalo, a ver, vos dame el regalo a mí entonces, y yo voy a ver
Vos me das un regalo. Pero te saludo, te doy un Bueno, abrazo, me das un regalo, sí, bien. A ver. Pensé en vos y te quiero... Ay, pero ¿por qué te molestaste? ¿Pero por qué te pusiste en semejante gasto? No tenías por qué. No, yo no puedo recibir un regalo así. No, ¿por qué lo hiciste? No, bueno, me lo quedo, no hay problema. Bueno, a veces, la gente es así con la salvación, ¿no? No la recibe. Es un regalo que Dios nos quiere dar, pero ponemos peros, ¿no? Ponemos reparos, pero te tengo que dar algo, ¿cómo? Te tengo que retribuir de alguna manera. Bueno, entonces te voy a tener que dar un regalo, o lo pensaba, te tengo que dar un regalo yo de vuelta. No. ¿Y por qué te molestaste? Ahora, si uno le da un regalo a un niño, ¿qué hace? No cuestiona nada, no le preocupa si gastaron una fortuna, qué hace con el papel, lo rompe todo, ¿no es cierto? Porque quiere saber lo que hay adentro. No cuestiona absolutamente nada, lo recibe. Un niño recibe un regalo y muchos de nosotros quizá también, ¿no es cierto? Espontáneamente elegí un mal modelo porque pensé que Franco iba a recibirlo así sin cuestionamiento. Pero digamos que los chicos no ponen reparos, creen, como dijo Marcelo, creen lo que el adulto le dio, le ofrece, y no pregunta ni el por qué, ni el cómo, ni cuánto, ni dónde. Es un regalo para él y acepta que es un regalo para él. Jesús dijo que teníamos que volvernos como niños para entrar al reino de los cielos. Tiene que ver con esa humildad, esa aceptación, ese creer que esto es para mí. Y la salvación es un regalo para mí. Es el regalo que Dios me ofrece y que lo tengo que recibir. Mucha gente quiere hacer algo para retribuirle a Dios el regalo de la salvación. Y por eso están las buenas obras y están todas las otras cosas que creen que hay que hacer. ¿Sí? Ahora, seguimos leyendo el capítulo 18 de Mateo, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y sigue el versículo 9, si tu ojo te es ocasión de caer. Vamos a ver, ¿qué significa esto de hacer tropezar? ¿Cómo podemos hacer tropezar a un niño? No poniéndole la zancadilla, a ver, pero... Bien, una enseñanza errada o incompleta, que se quede, por ejemplo, solamente con un relato bíblico, pero que no aplique a la vida del niño. Bien, hacer tropezar por un mal ejemplo. ¿Sí? Y en el versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Y en qué podemos menospreciar a los niños? Bien, cuando un niño se convierte al Señor, uno tiene que creer que eso es así, en su momento, con su entendimiento, con su capacidad. Que después lo tenga que volver a entender, a reforzar de alguna manera, comprometerse más con el Señor, es cierto, pero en ese momento es sincero. Entonces tenemos que aceptar eso y trabajar con eso para que el niño vaya entendiendo cada vez más. Lo podemos menospreciar no teniendo en cuenta sus necesidades, teniendo en cuenta que él necesita, el Señor necesita la conversión, necesita ser pastoreado. Bien, y nuestra responsabilidad entonces es enseñarle el camino de salvación, porque según el versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, los niños se pueden perder. Y eso es triste, porque si el niño se puede perder,
entonces entendemos que necesita entender el camino de salvación, necesita tener la oportunidad de creer en el Señor y recibir una invitación a creer en el Señor como corresponde, ¿sí? Por eso tenemos que aprender a enseñarle el plan de salvación también. Bien. Bueno, rápidamente, porque se nos va el tiempo y quiero llegar a algo antes de terminar. ¿Por qué quiero enseñar a los niños? Puede haber motivos equivocados, ¿sí? Vamos a nombrarlos simplemente, no hay otro que lo haga. A veces pasa en las escuelas dominicales. Por obligación me metieron en este ministerio o para lucirme. Todos motivos equivocados. Espero que ninguno de ustedes esté con esas motivaciones. Calculo que no, pero los tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en otras personas para el ministerio entre la niñez. Y los motivos correctos serían para que conozcan a Jesús como Salvador, para ayudarlos a crecer espiritualmente y para guiarlos a servir al Señor. ¿Sí? Estos deben ser los motivos que nos llevan a enseñar a los niños. Es algo que tenemos que cuestionarnos nosotros mismos. Bien, bueno, ¿por dónde empezamos? Tengo la clase, me toca tener la clase, ¿por dónde empiezo? Y hay algunas cosas que vamos a ir nombrando. Bueno, empezamos orando, ¿sí? Siempre tenemos que estar orando por este ministerio y por la tarea que nos toca. También estudiar la Biblia, a eso vamos a llegar hoy, ¿sí? Pensar también en buscar los materiales que vamos a usar. Averiguar las necesidades espirituales, sobre todo de los alumnos. Es importante que sondeemos un poco cómo están nuestros alumnos, qué saben del Señor, qué experiencia tiene. Pensar en esas necesidades, especialmente cuando estoy preparando las clases. Y por último, también, esto es importante, investigar las características de la edad de los chicos. Hay muchísimo material en Internet, no vamos a entrar en las características de cada edad en esta capacitación, pero uno puede buscar, bueno, cuáles son las características de los chicos de 6 a 8, pero también un poco observándolos, de qué hablan, a qué juegan, qué programas les gusta mirar. Todo eso nos ayuda a conocerlos mejor. Y observar, si nos toca la clase de 6 a 8, bueno, tratar de ir descubriendo cómo son los chicos de 6 a 8, qué hacen en la escuela, tener la posibilidad de mirar sus cuadernos, conversar con ellos, porque no es solamente dar una clase, es llegar a que ellos también nos confíen sus cosas. Bien, y de esa manera poder enseñarles bien. Bueno, ¿qué debo conocer de mis alumnos? Las características propias de su edad, sus capacidades, sus intereses, cómo se relacionan con otros. Por ejemplo, ¿por qué se pelean los chicos? Bueno, los observo, los miro. ¿De qué se pelean? ¿Cuál es la cosa que los lleva a pelearse? Si es por los juguetes, si es por los lugares. Y bueno, los nietos en casa, por ejemplo, se pelean por dónde se sientan en la mesa. Al lado de quién se van a sentar, o qué mantelito de qué color tuvieron, o bueno, cosas así. Saber por qué se pelean. Bien, hoy en día están bajo muchísima presión los chicos, ¿sí? Hay muchas presiones de las redes sociales, hay muchas presiones de todos los programas que ellos miran. Pensemos que hay chicos que no tienen ningún tipo de control con respecto a los programas que miran y pasan horas frente al televisor. Si bien hay mucho que dando vuelta, que no hay que mostrarles pantallas y eso hasta cierta edad, pero hay muchos chicos que tienen el televisor de chupete, de calmante, y lamentablemente hay cosas horribles en la tele, así que es bueno que estemos viendo y tomándonos el trabajo de mirar algunos de esos programas que miran los chicos, ¿sí? Preguntarles qué miran y después tomarnos el trabajo de mirar ese programa para después llegar a ellos en su mismo lenguaje. Las presiones en cuanto a todo lo que puede ser la familia, la escuela, presiones en cuanto, por ejemplo, hoy en día el tema de género y tipos de familias, y todo eso hace que el chico pueda sentir un poco de presión, en contraste con lo que la Biblia enseña, ¿no? ¿Sí? Bien. Necesidades básicas de los niños.
la autoestima, seguridad, ser aceptado, amar y ser amado, la alabanza, la disciplina y sobre todo Dios. El niño necesita a Dios. Estas son necesidades básicas emocionales que podemos como maestros suplir aun cuando ellos no los tengan en sus casas. Con respecto a las necesidades espirituales, vamos a nombrar 3 en particular que abarcan a todo el resto. La conversión. Los niños bajo nuestro cuidado deben haber tenido la oportunidad, cuando terminamos el año o el periodo que nos toque, deben haber tenido la oportunidad de conocer al Señor como Salvador. Esto implica que sepamos cómo transmitirlo, ¿sí? Y darles la oportunidad en una invitación a que ellos reciban al Señor. Explicándolo, repitiéndolo, no siendo cargosos, pero sí dándole la oportunidad. También necesitan crecer espiritualmente. Esto significa tener hábitos cristianos, la oración, la lectura bíblica, la asistencia, la reverencia, la ofrenda, el servicio. Son todas cuestiones que tienen que ver con los hábitos cristianos que ellos deben ir aprendiendo. Y necesitan también ser pastoreados, porque hay niños con muchas necesidades afectivas, necesidades de cuestiones de sus familias que necesitan que alguien los escuche y se ocupe de ellos. Así que también es nuestra responsabilidad. Y esto solamente se logra cuando los conocemos y cuando ellos puedan confiar en nosotros. Bien. Bueno, esto me quedó mal bien. Pero acá hay una serie de preguntas que podemos ir haciéndonos, que no las vamos a nombrar todas ahora, pero es como una especie de diagnóstico que es solamente para nosotros, tener un cuadernito con el nombre de los chicos y podemos ir completando algunas de estas. Perdón. No sé qué pasó ahí, se me fue del todo. Me entusiasmé pasando. ¿Lo paso yo? Bueno, lo que estaba ahí en la placa era una serie de preguntas que podemos tener nosotros, pensar con respecto a los chicos, no para compartirlo con nadie, sino para tener una especie de diagnóstico. ¿Qué es lo que quiero saber con respecto a ellos? Bueno, ahí déjalo entonces. Se fue. Bueno, me está spoileando el video. Me está traicionando. Bueno, déjalo ahí. Y voy a suplir lo que faltó. Bueno, quiero completar la placa simplemente para que vean el tipo de pregunta. Bien, un poco ya hemos dicho todo esto, pero ¿qué tipo de preguntas puedo hacer? Tratar de descubrir de los niños, ¿no? O sea, no hacerle un cuestionario a cada uno, sino que ir tratando de descubrir estas cosas con respecto a los niños me ayuda a tener una imagen más completa de ellos, ¿no? Por ejemplo, con respecto al nombre, es importante que aprendamos los nombres de todos los chicos de la clase, ¿sí? Parece algo obvio, pero cuando son muchos, pero qué importante es que tomemos el esfuerzo de aprender los nombres de los alumnos. Y esto hace que ellos se sientan importantes, que son conocidos, que nos acordamos de ellos. Es muy, muy importante y es una muestra de afecto de nuestra parte. Y también cómo les gusta que le digan. A mí me ha tocado tener una nena que se presentó cuando le pregunté el nombre y me dijo que se llamaba Graciela. Y después comentando en mi casa, mi mamá dice, pero Graciela era, cuando yo todavía estaba en mi casa, dice, pero Graciela, ¿quién es? No, digo, la hija de fulana. No, dice, pero no se llama Graciela, se llama Analía. Pero esta nena se había presentado como Graciela porque a ella le gustaba ese nombre. Y como yo no sabía cómo se llamaba, bueno, ella aprovechó la oportunidad. Pero muchos chicos tienen sobrenombres, pero hay que ver si realmente ese sobrenombre les gusta. Porque hay sobrenombres que son impuestos de afuera, y que son una forma de burla. Así que cuidado, que si a todo le dicen petizo a uno,
y es petizo acá, petizo allá y petizo para el otro lado, pero a él no le gusta que le digan petizo. Entonces, ojo, ¿cómo te gusta que te digan? Ah, él se llama petizo. No, no. ¿Cómo te gusta a vos que te digan? Bueno, entonces ahí sale el nombre que les gusta. Pero también, por ejemplo, ¿en qué año de la escuela están? Muchos chicos en las horas felices resulta que están repitiendo y es un poco una vergüenza para ellos. Entonces, no adelantarnos. Bueno, tiene 9 años, tiene que estar en 4º grado. No, capaz que está en 2º porque repitió y ese es un motivo de vergüenza para ellos, ¿no? Entonces, bueno, tener ese tacto de averiguar. También averiguar cuáles son las áreas de su vida que necesitan enseñanza, que necesitan crecimiento y si es convertido o no. Eso tenemos que averiguarlo para después trabajar con esas necesidades en el año. ¿Qué áreas de su vida necesitan más atención? Bueno, si el chico dice muchas malas palabras, es probable que haya otros chicos del grupo que también digan muchas malas palabras, sobre todo en las horas felices. Bueno, entonces es un área que tenemos que trabajarla. Si son rebeldes, si son desobedientes o si hay otros problemas, detectarlos para poder de alguna manera llegar a ellos durante el año. No podemos abarcar todos los problemas, pero sí tenerlos en cuenta. ¿Bien? ¿Y cómo es su asistencia? Porque eso nos ayuda también a averiguar qué otros problemas hay, ¿no? Por eso tenemos que conocerlos y darnos cuenta si están faltando o no, y tratar de ver de dónde vienen. Bien. Bueno, me faltaba el chiquitito. Bien. Problemáticas, algunos simplemente para que tengamos en cuenta, todos los problemas que viven los chicos que enfrentan, bueno, niños de familias disfuncionales, niños víctimas de violencia, niños en situación de riesgo, niños con enfermedades o abandonados afectivamente, niños con enfermedades o discapacidades, niños expuestos a la presión social de las redes sociales, de internet, de televisión. Es decir, tenemos un espectro amplísimo de problemas que pueden estar viviendo los chicos. Y son los chicos que tenemos en nuestras clases. Ellos están viviendo, muchos de ellos están viviendo estas situaciones. Tengámoslos en oración, ¿sí? Porque no es fácil. No es fácil, no todos los niños vienen de hogares perfectos, diríamos la mayoría. Como la mayoría, tampoco nosotros, siendo niños, quizá tuvimos un hogar perfecto. Entonces, estos niños son los que están ahí sentados en nuestra clase. Pensemos en ellos y amémoslos, pero también pensemos cómo llegar a su necesidad. Bueno, ahora sí vamos más a lo más difícil. ¿Cómo empiezo a preparar la lección? ¿Sí? Ciertas preguntas que debo hacerme. Bien, en oración siempre, pensando entonces en qué pasaje o tema me voy a centrar. ¿Sí? Es decir, ¿cuál va a ser el pasaje bíblico? Siempre, 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 siempre tenemos que enseñar la Biblia. No debe haber ninguna clase en que no se enseñe Biblia. Para eso estamos. Podemos tener un lindo cuentito de inicio, de incentivación, podemos tener alguna historia misionera, pero siempre tiene que haber algo de Biblia, porque es la palabra de Dios y la Biblia tiene que estar abierta y presente. Los chicos tienen que saber que nosotros enseñamos la Biblia. En las invitaciones de Hora Feliz también tiene que estar esto. Tiene que estar bien claro que lo que se hace en este lugar, en la Hora Feliz, es enseñar de la Biblia. ¿Sí? No engañemos a la gente dando una idea de que es un momento agradable simplemente para jugar y cantar y después les damos de la Biblia. No, eso tiene que estar claro, que la gente sepa que sus hijos van a recibir enseñanza de la Biblia. Entonces, ¿en qué pasaje me voy a centrar? ¿O de qué tema bíblico voy a hablar? ¿Quiénes son mis alumnos? Esto es muy importante porque a esa edad voy a estar dirigiendo mi preparación. Tengo que pensar, bueno, ¿cuáles son los chicos? Pensar en sus caritas, pensar en cómo son ellos. Ese es mi grupo. Bien, ¿cuáles son las necesidades espirituales de este grupo? Es diferente una clase de escuela dominical a una hora feliz, ¿sí? Es diferente un grupo estable a un grupo en que van muchos chicos nuevos, todos los sábados o domingos. ¿Son chicos que ya vienen con cierta trayectoria o hay mayoría de chicos nuevos? Esto también lo debo tener en cuenta.
¿Y qué quiero que conozcan, hagan o sientan mis alumnos como resultado de esta clase? ¿Qué quiero que ellos se lleven en su mochila de alguna manera? Que ellos se vayan con algo nuevo, un desafío, una enseñanza, algo para su propia vida. De eso va a hablar Paula el jueves con respecto a los objetivos y cómo elaborar los objetivos. Por eso estoy corriendo un poquito porque quiero llegar para dejarle bien planteado el tema a ella. Pero la idea es que siempre tenemos que estar pensando en función de lo que los chicos van a hacer, van a saber o van a sentir. Son objetivos que tenemos que plantearnos siempre en función de ellos, porque son ellos los que se llevan la enseñanza. ¿Bien? ¿Se entiende? Yo puedo tener mi objetivo, que se queden todos quietitos y se porten bien. Eso es para mí. ¿Cómo están ustedes ahora? Todos muy calladitos. Ese es mi objetivo. Pero para los niños, ellos se tienen que llevar algo a su casa. ¿Qué se llevaron? ¿Aprendieron que Jonás estuvo en el vientre del gran pez y después lo devolvió a la playa? ¿Se llevaron eso? No. ¿O se llevaron que Dios es soberano, que Dios da nuevas oportunidades? Bueno, la enseñanza que ustedes quieran darles, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Y ahora voy a enumerar varias cosas que tenemos que hacer. No se asusten, pero es desglosarlo bastante, todo el tema, pero vamos a ir nombrando algunas de las cosas que tenemos que hacer como maestros cuando estamos preparando nuestras clases. Bien, orar, fundamental. ¿Sí? Después lo vamos a desglosar un poquito más. Estudiar la Biblia, ¿sí? Antes de usar material, primero estudiemos nosotros la Biblia, nuestro propio estudio. Meditar en el pasaje. Vamos a hablar un poquito acerca de, no es om, con los brazos, colibrí, posición colibrí, no es esa, la meditación es otra cosa, según la Biblia. Bien, escribir se refiere a escribir los objetivos. Micaela me estaba mostrando una carpeta que tenía con lecciones preparadas, que había preparado, y estaban escritos los objetivos. Eso es muy importante, ¿sí? Que escribamos los objetivos, porque nos va a ayudar a sacarle punta al lápiz para que nos quede algo concreto, algo que nos sirva a nosotros y que los chicos también entiendan y se lleven a sus casas, como enseñanza y algo para poner en práctica. El objetivo hay que escribirlo. Bien. Descubrir cuáles son las aplicaciones a la vida de los alumnos. Cuento una historia bíblica, pero trato de buscarle la relación, la bajada a tierra, a la vida de los alumnos. Y esto es importante. También esperamos poder dárselos. Bien, organizar todo lo que es el material, los momentos de la clase, sobre todo. Organizar cómo voy a empezar, cómo sigo, cómo termino, qué actividades voy a proponer. Y también en la hora feliz, un poco la organización de todo el tiempo de la hora feliz. Después preparar, sí, los recursos, los visuales, todo lo que voy a usar, lo que necesito para las aplicaciones prácticas. Buscar esos materiales, las cartulinas, los lápices, las tijeras, la goma de pegar, tener todo listo, buscarlos. Y por último, algo que no solemos hacer mucho, pero que no es mala idea, sobre todo cuando uno recién empieza a dar clase con los niños, si no tenemos experiencia, está bueno practicar en casa, en el fondo del patio donde nadie nos escuche, o frente a un espejo, porque a veces no sabemos cómo expresarnos, o cómo nos ven, sí. ¿Cuánto tiempo es el importante y necesario para que todo esto sea eficaz? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicamos a una clase? ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar? Ahí está. Sí. Lo mejor es empezar el mismo domingo o el lunes para el próximo fin de semana. Con los niños. Bueno, eso depende de la organización de la iglesia y Prácticamente útil y eficaz. No más de 20 minutos de clase. Pero eso después podés tener alguna manualidad, o sea, depende de la edad de los chicos. Un nene de 3 años no te atiende más de 3 o 4 minutos seguidos, tenés que ir cambiando la actividad, ¿sí?
Y eso, bueno, después uno tiene que encontrar la manera de presentar la misma verdad varias veces, porque ellos retienen, pero con la repetición, pero no van a escuchar un monólogo. Y nunca un monólogo, tampoco. Sí, o sea, siempre tiene que haber un ida y vuelta, ¿no es cierto?, para que los chicos estén participando, ¿sí? Pero mayormente, como máximo 20 minutos, pero es mucho eso ya. Es mucho, pero tienen que haber otras actividades que vamos a ir mencionando algunas más, ¿no? Bien, esta es nuestra preparación todavía, ¿sí? Es la parte de nuestra preparación durante la semana que tenemos que hacer en nuestra preparación. No es solamente agarrar el manual y leerlo 2 o 3 veces y después darlo, Tenemos que pensar en todo esto antes. Por eso es importante que lo empecemos bien temprano en la semana. Bien, bueno, acá está todo lo que dije antes, en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer. Seguimos. Orar, es importante que estemos orando por cada alumno en forma individual, pensando en ellos, que el Señor nos guíe a saber sus necesidades, orando por ellos por nombre. Somos pastores de los niños, tenemos una responsabilidad con respecto a ellos. Así como debemos conocerlos, también debemos orar por ellos y tener en cuenta sus necesidades y a la vez también hacerles saber que estamos orando por ellos, ¿no? Y si tienen algún motivo, orar, interesarnos y a la semana siguiente preguntarles, por ejemplo, si tenían una prueba, estaban preocupados por la escuela, bueno, preguntarles cómo les fue, ¿no? Que ellos vean que estamos